buenos días. Hoy jueves continuaremos desarrollando el área de ciencias sociales en su subárea de historia universal. La clase pasada vieron una aproximación ustedes hacia lo que fue la Segunda Guerra Mundial, uno de los acontecimientos a lo largo de la historia contemporánea de mayores y de profundos efectos en la humanidad. Hoy pues veremos también el tema de la Segunda Guerra Mundial, pero observaremos su desarrollo a través de esta explicación para situarnos en la ubicación geográfica del continente europeo y lo que significó la Segunda Guerra Mundial y su desarrollo. Antes de ello vamos a establecer algunas causas que propiciaron esta Segunda Guerra Mundial. La primera fue el afán expansionista de Alemania e Italia para abastecerse de materias primas y mercados para su industria. Hay que recordar que Alemania reclamaba las colonias perdidas durante la Primera Guerra Mundial. Si recuerdan, el año pasado, cuando conversamos de la Primera Guerra Mundial, uno de los grandes derrotados fue Alemania, precisamente porque además de asumir la reparación económica de los países que había invadido, también perdió los territorios conquistados. La teoría del espacio vital que desarrollaría Hitler pretendía pues apoderarse del mundo. Italia tendía también a apoderarse de territorios como Albania, Etiopía, Túnez y el Canal de Suez. Una segunda causa para que se iniciara la Segunda Guerra Mundial fue el fracaso de la Sociedad de Naciones y del sistema de seguridad colectiva que provocó el restablecimiento de bloques antagónicos. Hay que recordar que la Sociedad de Naciones se formó después de finalizada la Primera Guerra Mundial y vendría a ser lo que hoy llamamos la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Una tercera causa fue el exacerbado nacionalismo, que surge sobre todo en los países derrotados de la Primera Guerra Mundial, casos específicos Alemania o en Italia. En Alemania, impulsada por el partido nazi, y en Italia por el fascismo, es decir, el partido nazi conducido por Adolf Hitler y el partido socialista italiano o el fascismo italiano, representado por Benito Mussolini. Si recuerdan ustedes, el año pasado hicimos un trabajo que consistió en estudiar las características psicológicas de ambos liderazgos y ellos no resultan nuevos ya para ustedes porque conocen cuáles eran sus visiones del mundo. Una cuarta causa, la rivalidad ideológica entre dos bloques, entre el comunismo representado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, y por el nazismo en Alemania, el fascismo en Italia y Estados Unidos de Norteamérica. Bien, vamos a pasar entonces al desarrollo de este conflicto. Nos ubicamos primero en la ofensiva de las potencias del eje, llamado también el eje del mal, conformado por Alemania, Italia y Japón. Y esta ofensiva de las potencias del eje se da entre 1939 y 1941. En 1939, Alemania aplicará la Wehrmacht o guerra relámpago. En ese proceso invadirá progresivamente el territorio alemán para luego pasar sobre Austria-Hungría, ¿no? O el Imperio Austrohúngaro. Austria, porque recordemos que esta se divide después de la Primera Guerra Mundial, era al principio Austria-Hungría, luego se separan en países independientes. Esta invasión pasará entonces por invadir Checoslovaquia primero en su totalidad, y luego terminar de invadirla de la misma forma que lo hicieron con Australia. Gran Bretaña y Francia declararán la guerra a Alemania. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas intervendrá y enloquecerá ante las invasiones de Italia, es decir, del fascismo italiano en algunas islas como Sicilia
o en Albania. Los alemanes lograrán tomar Varsovia, es decir, Polonia, y lograrán anexarla, pero habrá un bloque del Ejército Rojo comandado por León Trotsky que tratará de contener el avance de los nazis hacia la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Posteriormente, Alemania logrará algunas zonas como Holanda, Dinamarca y Noruega, violando su neutralidad. Hay que recordar que el objetivo era cercar a Inglaterra por el Mar del Norte. Alemania rompe la línea de Maginot y ocupa París. Bien que Francia establece una línea defensiva. Sin embargo, los alemanes van a atacar Dinamarca, van a atacar Noruega a través de invasiones y bombardeos. Terminará entonces por invadir. Las fuerzas alemanas tratarán de romper las líneas defensivas establecidas en Alemania. Efectivamente las lograrán romper y tratarán de invadir toda la zona francesa y lo harán avanzando hacia el sur. El presidente norteamericano Franklin Roosevelt y el primer ministro británico Winston Churchill y el general francés Charles de Gaulle tratarán de contener esta invasión para tratar de acercar del desembarco en Sicilia y las condiciones de rendición de las provincias. La posterior invasión hacia Gran Bretaña será repelida. Gran Bretaña avanzará hacia las posiciones en Albania. Sin embargo, será derrotada y los alemanes lograrán posicionarse de Yugoslavia, de parte de también Grecia, mientras que el fascismo logrará invadir Rumania. Habrán desembarcos en las zonas de las islas cercanas a Grecia, en Creta. Vayan mirando ustedes todas las posiciones que logran avanzar y aquí el ejército nazi logra atacar las posiciones en la Unión Soviética. Miren todo ese espacio que logra la Alemania nazi invadir todo el territorio de la Unión Soviética. Luego se producirá la contraofensiva soviética que marcó el inicio de la decadencia del poderío alemán, un conjunto de combates que tuvieron lugar en la ciudad de Stalingrado entre 1942 y 1943, cuyo desenlace significó la detención del avance en territorio ruso. Las tropas británicas realizarán lo que se conocerá como el desembarco de Normandía. La operación comenzó el 6 de junio de 1944, cuando tropas procedentes de Gran Bretaña, en las que predominaban británicos, canadienses y estadounidenses, tomaron las playas normandas donde habían desembarcado y avanzaron rápidamente hacia el interior, excepto algunas compañías de Estados Unidos que tuvieron que hacer frente a la tenaz resistencia alemana en Francia. Se producirá un encuentro entre las fuerzas inglesas y alemanas contra los ejércitos francés y estadounidense también, por tratar de contener su ingreso desde el África hacia la isla de Sicilia. Los ingleses lograrán romper ese cerco defensivo, tomarán Sicilia y desde allí combatirán a las fuerzas nazis que se replegarán hacia la zona italiana. Los combates continuarán. Las fuerzas británicas y norteamericanas irán empujando a los ejércitos nazis hasta propiamente la capital en Roma. Posteriormente, el ejército rojo de la República Socialista Soviética logrará detener el avance de las fuerzas nazis que ya habían invadido la Unión Soviética en lo que se conoce como la batalla de Stalingrado.
Desde Gran Bretaña se producirá el avance de los ejércitos, tanto de Gran Bretaña y desde la zona de Sicilia en el oriente italiano, y bombardearán en conjunto tanto las zonas de Alemania como Austria, Hungría, Rumanía y parte de Checoslovaquia a través de bombarderos. Este ya es el proceso de avances y de conflictos en la que los ejércitos aliados bombardearán Alemania y irán tomando paulatinamente el control, mientras que el ejército rojo de Trotsky seguirá avanzando y expulsando a los nazis. Los nazis sufrirán serias derrotas en Italia, seguirán avanzando luego los ingleses tomando posiciones en Francia a través de paracaidistas y bombarderos, y también luego con sus aviones empezarán a bombardear las zonas francesas. Como ustedes ven, paulatinamente la estrategia de los países aliados, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, consistía en ir rodeando a las fuerzas alemanas e irlas expulsando progresivamente. Por su parte, quien contiene el avance hacia la Unión Soviética es el Ejército Rojo de la Unión Soviética. Los bombarderos ingleses y sus paracaidistas van liberando progresivamente las zonas de Holanda, Hungría, van avanzando y tomando sus posiciones, van destruyendo a la batería volante alemana, con lo que progresivamente lo único que van teniendo los alemanes es solamente su infantería, y tanto desde el norte y del sur los ejércitos aliados y también el ejército rojo de la Unión Soviética los van haciendo replegarse y los van haciendo retroceder como van viendo en el esquema. Benito Mussolini cae, avanzan los tanques, que es, digamos, el complemento más pesado, hasta que eliminan definitivamente al ejército nazi y hacen perder su poderío. Después de esto vendrá la conferencia de Lechon-Bruch, que es una conferencia en la que surgieron que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional para la Reconstrucción y Desarrollo, con el objetivo de proporcionar créditos a corto y largo plazo a escala mundial. Se producirá posteriormente la conferencia de Yalta, segunda conferencia de los tres grandes, Roosevelt por Estados Unidos, Churchill por Inglaterra y Stalin por la Unión Soviética, en la ciudad de Yalta, Ucrania. Se aprobó la decisión de dividir Alemania en zonas de ocupación, que serían administradas por una comisión de control central, a hacerse cargo de la administración de una zona de ocupación y participar en la comisión de control. Se comunicó que en el mes de abril tendría lugar en San Francisco una conferencia para la fundación de la Organización de las Naciones Unidas. Como ven ustedes allí, los países del eje, en este caso Inglaterra, Francia y Estados Unidos, van a acercar toda Alemania, también los ejércitos de la Unión Soviética. La rendición incondicional alemana se da en Reims. El general alemán Alfred Gold firmó la rendición incondicional de las Fuerzas Armadas alemanas en el cuartel general de Eisenhower, establecido en Reims el 7 de mayo de 1945. Para culminar con la conferencia de Potsdam, tercera conferencia de los tres grandes, y el objetivo fue la puesta en vigor de las medidas acordadas anteriormente en la conferencia de Yalta acerca de la división alemana y las fronteras de Polonia, así como el ultimátum a Japón y el juicio de los criminales de guerra, en lo que se conocerá como los juicios de Nuremberg. Alemania quedó dividida en 4 zonas de ocupación militar administradas por los comandantes de Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido y Francia. Muy bien, alumnos, les agradezco entonces por haber escuchado con atención esta explicación. Está en un plano geográfico, en un escenario, el escenario de la Segunda Guerra Mundial, que fue básicamente Europa, parte de África también y parte de Euroasia, es decir, de la Unión Soviética,
para comprender mejor este tema. Se les pedirá que ustedes desarrollen a partir de lo analizado en este video y de la lectura que tendrán en clase la elaboración de un organizador visual